triste porque en los tiempos en que estamos viviendo hay un ataque fuerte en contra de la Navidad. Hay un ataque fuerte, de hecho, no sé si usted escuchó las noticias, que Nicolás Maduro en Venezuela, los comunistas hacen cada disparate, adelantaron la Navidad hace como 2 meses atrás. Dice, no, a partir de ahí, y la gente tenía que celebrar la Navidad. Pero amados hermanos, nosotros vamos a comenzar, estamos dando la apertura hoy a la Navidad y en estos días vamos a estar compartiendo temas acerca de esta preciosa historia tan importante para nosotros porque narra, nos revela el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahí en la palabra, hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 1 del libro de Lucas. Y es interesante porque Lucas no comienza la Navidad o la historia de la Navidad, no la comienza con el nacimiento de Cristo. Lucas, cuando abre su libro, comienza la historia de lo que es el nacimiento de Cristo, pero primeramente unos días antes con la concepción, la historia de el primo de Juan, de Jesús, Juan el Bautista. Y nos dice la palabra allí en el capítulo 1, a partir del versículo 5, nos narra la historia de un matrimonio bien interesante. Él se llamaba Zacarías y ella se llamaba Elizabeth. Y usted podrá recordar que hace unos días predicamos acerca del significado de los nombres, ¿no? Bueno, quiero decirte que estos dos personajes de la Biblia tenían nombres que estaban bien conectados el uno con el otro. Yo estoy seguro que usted ha escuchado nombres que riman. Blanca Rosa, o había un amigo que se llamaba Misael Silva Bello, nombres así conectados, ¿sabe? Dice la palabra que Zacarías significa Dios recuerda, Dios es fiel. Pero el nombre de su esposa Elizabeth significaba promesa o pacto. De manera que al conectar los dos nombres, el de Zacarías y el de Elizabeth, cuando usted lo mencionaba, simplemente estaba diciendo, Dios es fiel a su pacto, Dios cumple su pacto, Dios recuerda su pacto. Una pareja, hermanos, que nos dice la Biblia que eran justos, dice la Biblia, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, yo no sé usted, pero si Dios hablara en algún momento de mí, para mí yo quisiera solamente escuchar esto, que Dios diga, Víctor es irreprensible, justo y guarda todos los mandamientos. A mí me encantaría poder escuchar esas cosas del Señor. Ahora, hay muchas personas, según la teología de hoy, que si usted es fiel totalmente al Señor, usted no tendría problemas en su vida, según alguna de la teología que está en contra de lo que dice la palabra. Porque aquí tenemos a Zacarías y la tenemos a Elizabeth, dos hombres, una mujer y un hombre fiel al Señor, hombre y mujer que adoraban a Dios, que servían a Dios, pero no todo es perfecto. Hermano, tenemos que recordar que estamos viviendo en un mundo caído, somos humanos y estamos batallando con imperfecciones. Y dice la palabra que todo estaba muy bien, pero ya aquella pareja, era una pareja que ya tenía años y no habían podido tener un hijo. Y sobre esto hemos hablado en otras ocasiones. Tal vez, de hecho, en los tiempos en que estamos viviendo, hay muchas personas, matrimonios que dicen no quiero tener hijos y optan por no tener un hijo. Optan por no tenerlo y no les interesa. Pero en los tiempos bíblicos, el no tener un hijo, el no haber recibido la bendición de tener un hijo, era considerado por unos como una maldición y por otros como un castigo de parte de Dios por algún pecado. De manera que, conociendo al ser humano, puede usted imaginarse cuáles serían los comentarios. Y eso que es sacerdote, y mira, y Dios no le dio hijo, y la mujer del sacerdote, mírala, tan santa que se hace. Ustedes saben que los humanos somos malos por naturaleza, y los comentarios y el chisme. Y dice la palabra que esta mujer y también el esposo, los dos, sufrían el dolor. De hecho, cuando usted lee la palabra y Dios, vamos a hablar sobre ello ahora, le da la bendición de tener un hijo. Miren cómo dice la palabra en el versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta, dice la palabra, entre los hombres.
Ella se encontraba en una situación bien compleja, sufriendo, triste porque no podía tener un hijo. Ahora bien, dice la palabra, amados hermanos, que estas eran personas comunes. Ellos no eran tan especiales, pero para Dios eran especiales. Y yo te voy a decir algo, hermanos, mientras ellos ejercían su ministerio, Dios se manifestó a su vida. Y hermano, quiero decirte que Dios se manifiesta en la vida de las personas, en su vida diaria, a las personas ordinarias. No es que no tienes que ser especial. Mira, en la palabra nos muestra que Dios se manifestó a Moisés. ¿Cuándo? Cuando Moisés simplemente estaba pastando las ovejas en el desierto. Dios se manifestó a Gedeón cuando estaba batiendo trigo en el campo. Dios se manifestó a Eliseo cuando estaba arando en el campo. Dios se manifestó a David cuando David cuidaba las ovejas en el campo. Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos y allí Jesús vino y lo llamó. Dios, hermanos míos, trata con las personas en su vida común, en el quehacer diario, en tu andar. Ahora, me llama la atención que todos los problemas que enfrentaban tanto Zacarías como su esposa no fueron una razón para no ser fieles a Dios. No fueron una razón para no mantener una vida íntegra y de fidelidad delante de Dios. No, lo que es sus problemas no fueron un obstáculo para cumplir con sus responsabilidades delante de Dios. Hoy las personas buscan siempre justificaciones, usan sus problemas para evadir sus responsabilidades delante de Dios, pero lo que ellos vivían, hermanos, no le impedía serle fiel a Dios, no le impedía servir a Dios. Piensa por un momento si tal vez estuviéramos viviendo nosotros estas experiencias de ellos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a seguir orando? Ya yo soy viejo, ella era vieja, somos dos viejos ya. ¿Para qué vamos a seguir orando? Pero aún esto, hermanos, aún su problema no le llevó a no seguir orando. Ellos seguían orando y seguían confiando delante de Dios. Porque Dios, hermanos míos, puede contestar nuestra oración de la manera más inesperada. Y nos dice la palabra que cuando Zacarías estaba cumpliendo con su responsabilidad como sacerdote, estaba allí en el templo, estaba ofreciendo oraciones delante de Dios. Ahora, piense por un momento. Ellos tenían que venir, los sacerdotes, a orar por el pueblo, pero también oraban por sí mismos. Primeramente, se presentaban pidiendo perdón por sus pecados y después oraban por el pueblo. Pero ¿por qué estaría orando en ese momento cuando oraba por él mismo? ¿Por qué él oraría? ¿Cuál sería su petición delante del Señor? La Biblia nos da la respuesta. Porque el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada en este momento. No temas, porque tu petición ha sido escuchada. Y esto fue para él una noticia abrumadora, una noticia que lo choqueó. Porque, oiga, estás orando por un motivo, se te aparece un ángel de pronto y ahí te da la noticia: tu oración ha sido contestada. Hermano mío, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han estado orando por mucho tiempo? No me refiero a orar una oración por el problemita en el carro. No. Hay un motivo especial por el cual tú has estado orando mucho tiempo y Dios no te ha dado la respuesta aún. ¿Cuántos hemos estado en esta condición? Hay muchos aquí que tenemos motivos, no como las cosas comunes, no como la comida del diario por la que le damos gracias a Dios, sino un motivo especial. En este caso, esta familia oraba por un hijo. Tal vez tú estás orando por un hijo, tal vez tú estás orando por un familiar querido, tal vez tú estás orando por alguien en especial. Dios te dice en esta mañana: no te desalientes ni te desanimes, que yo tengo mi tiempo. Hace unos años atrás conocí a una joven, un matrimonio. Yo fui a un evento de jóvenes en la iglesia una iglesia en Camagüey y nos quedamos a dormir en una casa. Mi esposa y yo, todavía Keren no había nacido. Y allí conocí un matrimonio que nos contaron su testimonio y realmente fue un testimonio bien impactante. Ellos llevaban muchísimos años de casados ya, eran todavía relativamente jóvenes.
Pero algo sucedió en esta pareja. Ellos se casaron bien jóvenes y cuando había pasado ya un tiempo, el esposo decidió irse de la casa. Ustedes saben, estamos viviendo en un mundo donde simplemente los hombres muchas veces dan la espalda a su responsabilidad y dice, yo soy un espíritu libre, yo no puedo quedarme amarrado aquí. Y se fue y se alejó y se juntó con otras mujeres y la esposa quedó destruida. Imagínense, quedó en un momento de dolor, de aflicción. Y en ese momento alguien se le acercó y le habló del Señor. Dijo, mira, en Cristo hay consolación. Dice la palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios te puede dar descanso a tu alma. Y aquella muchacha se acercó a la iglesia, tuvo una experiencia con Cristo, conoció a Cristo como su Señor y Salvador, pero era una muchacha joven, era una muchacha bonita. Y cuando ya llegó un tiempecito en la iglesia, jóvenes comenzaron a acercarse a ella. Pero ¿sabes qué? Ella dice, no, yo conocí a un hombre, que ese hombre fue mi primer y único esposo, y yo le voy a pedir a Dios que Dios me lo traiga de regreso. Y aquella muchacha siguió orando por su esposo, y la gente le decía, no seas boba, ¿cómo tú vas a seguir orando por ese hombre? Ese hombre se casó, no se habían sabido más de él. El hombre se había ido, no sabía ni por dónde estaba, nunca más había llamado, como nunca había tenido hijos ni nada, ya ellos se habían ido, ya. Pero ¿sabes qué? Dios sí sabía dónde él estaba, y él estaba orando, y estaba orando, y estaba orando, y seguía orando, y pasaron unos años, y muchas la tildaron a ella de tonta. ¿Para qué sigues esperando a ese estúpido que tanto daño te hizo? Pero un día, el esposo estaba en otra provincia, nunca más había sabido de su esposa, pero aún estaban casados de papeles por la ley. Y a alguien se le ocurre invitarlo a la iglesia. ¿Para qué yo quiero ir a la iglesia? Si a mí no me hace falta nada. Pero usted sabe, la insistencia. Vamos, está bien, voy contigo. Hermanos, no desmayes invitando a alguien a la iglesia. Cuando alguien viene aquí va a escuchar la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquel hombre llegó, se sentó en un banco y al principio llegó con toda la arrogancia del mundo, con los brazos cruzados, mirando para que nadie, como diciendo, yo soy el rey del universo aquí. Pero cuando acabó el culto, aquel hombre estaba llorando delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón. Y pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados. Y allí comenzó a visitar la iglesia. Y como pasa muy a menudo, una gente joven, bien parecido, cuando pasó un tiempo, empezaron a rondearle, darle algunas mujeres por el lado. Pero en aquel momento, ¿saben qué? Dijo, no. Aun cuando él había estado en un mundo regado en el mundo, él dijo, wow, antes que nada, yo tengo que ir y divorciarme de mi esposa, porque yo no puedo seguir unido a una persona como yo he estado hasta ahora. Se puso a cuentas con el Señor y fue en primer lugar a pedirle perdón a su esposa, y luego, si ella aceptaba, divorciarse. Pero qué sorpresa para él, cuando llega a ver a su esposa era cristiana. Él ya era cristiano. Y ahí comenzaron nuevamente, no se unieron en ese momento, pero comenzaron a restaurar aquel matrimonio, restaurar aquella relación. Y cuando yo estuve allá, ellos eran diáconos de la iglesia que estaban sirviendo en el ministerio ahí en la presencia del Señor. Yo me quedé a dormir en sus casas. Hermanos míos, esto nos recuerda una vez más, no podemos desmayar, porque Dios obra por caminos que nosotros no nos imaginamos. La palabra dice, clama a mí, y Dios nos ha dado una palabra que dice, yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. La cuestión es que nosotros pedimos al Señor y estamos tan influenciados por un mundo que nos dice las cosas tienen que ser rápidas. ¿Qué tú quieres? Un refresco, aquí está. ¿Qué tú quieres? Antes, en el pasado, tú querías tomarte un refresco, tenías que buscar una fruta, tenías que batirla, tenías que echarle agua, azúcar. Ahora no, ahora tú buscas refresco, buscas lo que tú quieras al momento. Pero en la vida espiritual Dios dice, no,
Todo tiene su tiempo, pero no desmayes en orar, no desmayes en clamar, porque tú le puedes pedir a Dios lo que tú necesitas, pero no le pidas a Dios cómo Él te lo va a dar, porque Él se lo da a su manera. Estaban pidiendo aquí esta familia por mucho tiempo un hijo y decía, pero Dios, ya no hay solución, ya no podemos, ya somos viejos, no se puede. Pero cuando el hombre dice no se puede, Dios dice, tú no puedes, pero yo sí puedo. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Así que, hermanos míos, no desmayes en orar, no desmayes, porque nuestras oraciones en su momento van a ser respondidas. Dios lo ha prometido así y Dios no se puede negar a sí mismo. Él es fiel y en su momento Él nos va a responder. No desalientes, no te desalientes en orar. Si hay algo que el enemigo es especialista es en tratar de desalentar a los cristianos. Tratar de desalentar a los cristianos. Pero te voy a decir algo. Recuerda una cosa. Nuestro Dios es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Zacarías y Elizabeth, su mujer, a Dios? ¿Cuál era su petición? ¿Cuál era su clamor? Señor, solamente queremos un hijo. Solamente yo quiero, decía Zacarías, un heredero. Alguien que cuando yo esté viejo cierre mis ojos, esté junto a mí. Alguien que lo poco dinero que tengo, ya lo que he ahorrado, llegue y lo tenga allí. Por su parte, Elizabeth estaba diciendo, no, yo solamente necesito un hijo. Que cuando las personas me digan, ella es bendecida, bienaventurada. No es una mujer sin hijos. Pero sabes, Dios es magnífico. Dios no nos da de lo que le sobra. Dios no nos da un poquito. Dice la palabra que Él nos da conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Y Dios nos da mucho más abundantemente allá de lo que pedimos. Y dice la palabra que Dios no solamente le dio un hijo, sino dice la palabra, y vemos aquí la descripción del clase de hijo que le dio a esa familia. Un hijo que iba a ser grande. De hecho, te voy a decir, uno de los personajes más poco valorados en la Biblia es la persona de Juan el Bautista. Le digo, uno de los más pocos valorados entre nosotros, de los personajes de la Biblia, porque la Biblia nos dice, el mismo Jesús dice, hablando de Juan el Bautista, que ninguno había como él. Ahora, ¿estás orando tú? Recuerda una cosa, mi amado hermano, recuerda una cosa, mi amada hermana, Dios siempre nos va a dar mucho más allá de lo que pedimos, porque Él da conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra que aquel hijo sería grande a los ojos del Señor, lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer, desde el vientre de su madre. El buen anciano, humilde, y su esposa, Dios le concedió aquella preciosa bendición de poder tener un hijo. Ahora, dice la palabra que el que pide a Dios tiene que pedirle de una manera. Pida, ¿cómo? Con fe, no dudando nada. Porque el que pide es semejante a la onda del mar que va a un lado y después para el otro y nunca está quieto en el mismo lugar. El hombre inconstante en sus caminos, el hombre que duda. ¿Y qué fue lo que pasó en la vida de este hombre llamado Zacarías? Dios le está dando la respuesta a su oración. Dios mismo le manda, si Dios le manda un ángel y se le para adelante y le dice esto es así, ¿qué usted hace? Dice la palabra que en aquel momento, ¿qué hizo Zacarías? Pero ¿cómo? Eso no es posible. Angelito, mira, mijito, no, eso no es posible. Ya yo estoy viejo, yo no sirvo para eso. Ya yo no puedo, ángel. ¿Cómo se te ocurre? La incredulidad. La incredulidad. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de su duda? ¿Cuál fue el resultado de no creer a la palabra que en ese momento se le estaban dando? Dice la palabra que su lengua fue cerrada. Sus labios fueron cerrados. No pudo, enmudeció, cayó. Ahora, mi amado hermano, dice la palabra, ahora vas a permanecer en silencio y sin poder hablar por cuanto no has dado crédito a mis palabras. Hermano, cuán deshonrosa es la incredulidad delante de Dios.
De hecho, veíamos hoy en el tiempo con los hombres, en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, versículo 10, nos dice que el que no le cree a Dios le hace a él mentiroso. Y para mí una gran ofensa es que alguien me diga que yo soy un mentiroso. Si a ti alguien te dice que tú eres un mentiroso, te están ofendiendo. Y cuando tú dices que Dios es mentiroso, tú le estás ofendiendo a Él. Y dice que el que no cree, le hace a Él mentiroso. Ahora, la incredulidad, dice la palabra, que cerró la boca de Zacarías. Tristemente, hermano, tristemente, hay muchas lenguas hoy de hijos de Dios que se encuentran bajo la condenación de la mudez, podemos decirlo así, simplemente porque no creen, porque no confían. Cuando usted no cree y no confía, sus labios no se abren para testificar y hablar de las maravillas que Dios ha hecho. Vemos que hay muchas personas que hoy pueden hablar y testificar de la gracia y la gloria de Dios, pero no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro impedimento para hablarle a otros de Cristo? ¿Sabe cuál es el único impedimento? La duda. ¿Por qué no le hablamos a la gente? ¿Por qué no le predicamos el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no compartimos con la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Simplemente una razón: la incredulidad, la duda. Hermanos, eso es un problema que estamos enfrentando, y dice la palabra que el que se acerca a Dios tiene que creerle, creer y confiar en Él, no dudando, porque el que duda, hermanos, no agradará a Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Necesitamos creer y confiar en sus promesas, confiar en su palabra. Cuando Dios te ha pedido algo, es porque Él quiere respaldarte y te va a respaldar en lo que Él quiere que tú hagas. La incredulidad enmudeció a Zacarías. La incredulidad cerró sus labios. Ahora, hermanos míos, no seamos como Zacarías. Dios nos está llamando a abrir nuestros labios para proclamar la grandeza de Dios. Estamos en un tiempo de Navidad. Y no sé aquí, déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí conocieron al Señor en tiempo de Navidad? Bueno, mi esposa conoció al Señor en tiempo de Navidad. ¿Alguien le invitó a la iglesia? ¿Su familia le invitó a la iglesia? Es un tiempo precioso. Es un tiempo donde todo el mundo de una manera u otra menciona el nombre de Cristo, porque en inglés Christmas es Navidad. Es Christmas, el nacimiento de Cristo. Así que aprovechemos la oportunidad de que estamos en Navidad y hablemosle a otros. Yo sé que a muchos le van a rechazar, a muchos le van a decir no me interesa. El año pasado yo compartía con una hermana que me decía que ella compartió con su familia. El día de Navidad precisamente leyó un texto bíblico y todo el mundo se rió de ella y hasta la ofendieron porque estaba leyendo un texto bíblico. Está bien, no se están riendo de ti, no te están rechazando a ti, están rechazando a Dios. Y Dios lo sabe. No cerremos nuestros labios, sino que abramos nuestros labios para proclamar la grandeza de Dios. Hermanos, este pasaje nos deja algunas lecciones claras que quiero dejarle esta mañana a manera de conclusión. En primer lugar, Dios siempre está obrando, aun cuando no lo parezca o no lo entendamos. Aun cuando tú creas que Dios no está orando, Dios está orando. Aun cuando parezca que está distante, aun cuando tú creas que no, Dios sigue obrando y Dios va a cumplir su propósito aun cuando no lo entendemos. Por otra parte, nos recuerda el pasaje que la fe es esencial. Debemos de confiar en Dios aún en las circunstancias más inverosímiles. Ya para Zacarías y Elizabeth no había esperanza, humanamente hablando. Para Abraham y Sara no había esperanza, humanamente hablando. Para los padres de Gedeón no había esperanza, humanamente hablando. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios mismo dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Por otra parte, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Debemos de aprender a esperar pacientemente en Dios y en su soberanía, sabiendo que sus planes se van desarrollando de acuerdo a su divina voluntad. Cuando sea tiempo, Dios va a cumplir su promesa. Cuando sea tiempo, Dios va a obrar y te va a dar la respuesta que tú necesitas, no es la que tú quieres. Cuando sea tiempo, no es cuando sea nuestro tiempo, no. Y Dios nos recuerda en su palabra que nuestros tiempos no son sus tiempos, como nuestros caminos no son sus caminos. Sus caminos son mucho más altos de lo que los nuestros. Tal vez
si Elizabeth y Zacarías hubiesen recibido su hijo en el momento que ellos lo querían, simplemente hubiese sido un hijo más, uno más del montón. Pero Dios le dijo: no, yo quiero algo mejor para ti. Tu hijo no va a ser uno más del montón. Tu hijo va a ser el que va a preparar el camino para mi hijo. Yo no sé por lo que tú estás orando, pero Dios tiene algo especial para ti. Y por último, mi amado hermano y mi amada hermana, no permitas que la incredulidad, no permitas que la duda cierre tus labios. No permitas que esto suceda. Mira, aprovecha ahora la Navidad. Invita amigos, vecinos, invítalos aquí a la iglesia, a la familia que tú por lo cual tú estás orando. Invítala para que escuche la palabra. Recuerda, Dios nos dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando ellos vengan, se sienten y escuchen, no es tu tarea, es la tarea de Dios para convencer el alma de esas personas. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana y Él permita que en esta Navidad tú y yo podamos experimentar la gracia de Dios manifestándose de esta manera como hemos visto, obrando aun cuando no lo entendemos, respondiendo a esas oraciones que tenemos en el corazón, pero no quedándonos callados en medio de tiempos donde tanta necesidad hay de escuchar la palabra de esperanza que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque es preciosa y por la exhortación que en ella nos hace. Te quiero rogar en estos momentos que tú nos ayudes a mantener nuestra fidelidad a pesar de las circunstancias adversas que estemos viviendo. Que nos ayudes a serte fieles, a confiar en ti y a esperar en ti, no importa cuáles sean las circunstancias, sabiendo que en su momento tú vas a responder para tu gloria y alabanza. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.